somos los primeros. ¿Y si los humanos fuéramos la primera civilización inteligente del universo? Piensa en ello por un instante. No los últimos en aparecer, sino los primeros en despertar. ¿Cuáles serían las implicaciones futuras si los humanos fuéramos la primera civilización inteligente del universo? En un cosmos con miles de millones de galaxias y billones de estrellas, esa idea parece imposible. Pero si es cierta, entonces somos la primera chispa de conciencia en 13.800 millones de años de existencia. En 13.800 millones de años de historia cósmica, ninguna otra mente habría despertado antes que la nuestra. Ningún otro ser habría mirado hacia las estrellas preguntándose qué hay más allá. Por primera vez, la materia del universo pensó. En algún rincón de un sistema solar común y corriente, un pequeño y sencillo planeta azul desarrolló vida. Y de esa vida surgieron criaturas capaces de preguntarse por qué existen. La humanidad no es solo una especie. Es el universo observándose a sí mismo, intentando comprender su propio origen. Buscamos señales, pero el silencio es absoluto. Tal vez nadie más ha llegado tan lejos. Tal vez el universo aún no ha tenido tiempo suficiente para crear otra civilización. Si somos los primeros, entonces estamos solos, pero también somos pioneros. Cada error, cada guerra, cada descubrimiento, define el futuro de toda la inteligencia cósmica. Seríamos los primeros exploradores del universo tratando de comprenderse a sí mismo. Un universo que se mira en el espejo de la mente humana y empieza a reconocerse. Si no hay nadie más, somos los guardianes de algo más grande que nosotros. En nuestras manos está el destino del pensamiento, de la empatía, del arte, de la ciencia. Si la humanidad desaparece, el universo perdería su única forma conocida de conciencia. Ser los primeros no es un privilegio. Es una responsabilidad. Porque si nosotros caemos, la inteligencia misma podría desaparecer del cosmos. Pero también significa que el futuro está en blanco. Podríamos convertirnos en los ancestros de múltiples especies sensibles en otros planetas. Entonces tendremos que descubrir qué significa eso, y cómo cambiaría lo que hacemos. Podemos llevar la vida a otros mundos y convertir planetas muertos en oasis de pensamiento. Podemos ser la semilla de una mente galáctica. Todo depende de si aprendemos a sobrevivirnos a nosotros mismos. Quizás algún día, millones de años en el futuro, otras civilizaciones surgirán. Y, cuando miren las estrellas, encontrarán rastros de quienes vinimos primero. Serán ellos quienes se pregunten, ¿quiénes fueron los humanos? Y entonces entenderán que el universo empezó a pensar con nosotros. Significa entonces que tenemos la enorme responsabilidad de no arruinar este mundo. Tenemos que tener la esperanza de no arruinarlo todo y de sobrevivir lo suficiente para propagar la vida de la Tierra a otros lugares en algún momento de los próximos 5.000 millones de años. ¿No sería trágico que no solo nos extinguiéramos a nosotros mismos, sino también a toda la vida inteligente en el universo? Porque si somos los primeros, nuestro principal deber es asegurarnos de que no seamos los últimos.